Mi nombre es Alina Luna, tengo 33 años, y la noche en que mi hermano exigió la mitad de mi bono fue la noche en que finalmente entendí que mi familia nunca había visto mi éxito como algo que yo me había ganado. Para ellos era algo que podían dividir. Había entrado a la carne asada del día del trabajo de mis padres, llevando el postre, intentando actuar normal después del año más difícil de mi carrera. El tipo de año en el que me quedaba hasta tarde, me perdía los fines de semana, resolvía problemas que nadie más quería tocar, y finalmente recibía un bono que se sentía como la prueba de que había sobrevivido. No estaba ahí para presumir, no estaba ahí para darle envidia a nadie. Solo quería una comida familiar tranquila donde las buenas noticias pudieran seguir siendo buenas noticias. Pero antes de que siquiera terminara de comer, mi hermano me miró desde el otro lado de la mesa y dijo que debía entregarle la mitad porque él tenía hijos, y yo no. Lo dijo como si mi vida valiera menos porque vivía sola. Mi mamá no se vio sorprendida, se vio preparada. Me dijo que eso era lo que hacía la familia, que se suponía que yo debía ayudar. Mi papá me miró fijamente como si ya hubiera reprobado alguna prueba invisible y dijo que era increíble lo egoísta que me había vuelto. Por un momento, todos esperaron a que me disculpara, a que me ablandara, a que explicara por qué merecía quedarme con el dinero que me había ganado, pero en cambio, algo dentro de mí se apagó en silencio. Dejé mi servilleta, me puse de pie y dije, no, simplemente no. Pensaron que estaba haciendo un drama cuando me fui. Pensaron que me subiría al coche, lloraría, me sentiría culpable y regresaría antes del postre. Pero tarde esa noche, cuando mi teléfono empezó a sonar una y otra vez, me di cuenta de que no llamaban porque me quisieran. Llamaban porque finalmente habían descubierto lo que pasaba cuando yo dejaba de ser su fondo de emergencias. Antes de contarte lo que descubrieron después de que me fui, dime desde dónde nos estás viendo y cómo está el clima por allá en este momento. Quiero saber qué tan lejos puede viajar esta historia. La verdad era que mi bono no apareció de la nada. No fue suerte, ni fue una de esas lindas sorpresas de oficina que te caen del cielo mientras estás cómodamente sentada en un escritorio. Yo trabajaba como analista senior de operaciones logísticas para una empresa de suministros médicos en Monterrey, Nuevo León. Y el año anterior a esa carne asada casi me traga viva. Los hospitales esperaban equipos, los envíos se retrasaban, los proveedores culpaban a las bodegas culpaban al clima, y todos culpaban a operaciones cuando algo no llegaba a tiempo. Yo era la persona que contestaba llamadas a la medianoche, rastreando cajas de suministros quirúrgicos a través de 3 estados y comiendo cena fría en la barra de mi cocina porque había que arreglar una emergencia más antes del amanecer. Así que, cuando mi gerente me dijo que iba a recibir un bono de productividad por ayudar a salvar una de nuestras cuentas hospitalarias más grandes, lloré en mi coche. No porque de pronto fuera rica, sino porque por una vez el sacrificio tenía un número atado a él. Debía haber sido más inteligente y no decirle a mi familia. Pero la esperanza vuelve descuidada a la gente. Se lo conté a mi mamá, Diana Luna, en una llamada porque quería escuchar el orgullo en su voz. Hizo una pausa y luego dijo, «Pues, qué bien por ti». Eso fue todo. Mi padre, Pablo Luna, siempre había creído que el sufrimiento era más respetable cuando le pertenecía a un hombre. Si mi hermano Carlos estaba exhausto, era porque cargaba con una familia. Si yo estaba exhausta, era una dramática. Carlos tenía 38 años, estaba casado con Ana y tenía 3 hijos. Manejaba un pequeño negocio de jardinería y fletes que siempre parecía estar a una buena temporada del éxito y a una mala decisión de la ruina. Cada reunión familiar venía con una nueva crisis. La reparación de la camioneta, un pago atrasado del seguro, un cliente que aún no pagaba, un gasto escolar de los niños y de alguna manera, cada crisis terminaba con alguien mirándome a mí. Al principio ayudaba porque los amaba. Una vez pagué las llantas de la camioneta, cubrí un recibo de luz después de que mamá dijo que a Ana le daba vergüenza pedirlo. Mandé dinero para la despensa una Navidad porque papá dijo, «Tu hermano tiene más bocas que alimentar». Pero la ayuda se convierte en obligación cuando nadie es agradecido. Carlos rara vez me pagaba, y cuando le cobraba, se hacía el ofendido. Mamá decía, «¿De verdad lo necesitas ahorita?». Papá murmuraba,
La familia no guarda recibos. Lo más extraño era que a mí nunca se me permitía estar cansada. Vivía sola en un departamento de una recámara cerca del centro de Monterrey, así que todos trataban mi vida como un espacio vacío que podían llenar con sus necesidades. Si me compraba un buen abrigo, mamá decía, qué a gusto no tener hijos. Si me iba de viaje un fin de semana, Carlos bromeaba. Algunos sí tenemos responsabilidades de verdad. Para el fin de semana de esa carne asada, yo ya sabía que mamá le había contado a Carlos sobre el bono. Me invitó a la comida 2 veces, lo cual era raro. La segunda vez agregó, y trata de no llegar con las manos vacías. Carlos y Ana han tenido un mes difícil. Escuché la advertencia dentro de la petición. Aún así, fui. Me dije a mí misma que solo serían unas costillas en el patio, fútbol en la tele, los niños corriendo por el pasto, platos desechables y plática familiar sin importancia. Cuando me estacioné en la entrada de mis padres esa tarde, la camioneta de Carlos estaba estacionada chueca cerca de la cochera, con unos rines cromados nuevos que nunca le había visto. Todo parecía normal. Ese era el peligro. En mi familia, las peores conversaciones nunca empezaban con gritos. Empezaban con sonrisas que esperaban el momento exacto para afilarse como navajas. Durante la primera hora, nadie dijo la palabra bono. Eso casi lo hacía peor. Podía sentirlo flotando en el aire, moviéndose de persona a persona, como un secreto que todos conocían excepto la persona a la que planeaban acorralar. Mamá seguía preguntando sobre el trabajo con una voz que sonaba casual, pero aterrizaba con demasiado cuidado. Papá no dejaba de hablar de lo caro que se había vuelto todo. Carlos hacía comentarios sobre cómo las familias necesitaban apoyo en estos tiempos, especialmente las familias con niños chiquitos. Ana se mantuvo más callada que de costumbre, ayudando a los niños con los platos y los juguitos, y recuerdo haber pensado que ella tenía la mirada de alguien que sabe que viene una tormenta, pero no sabe dónde va a caer el rayo. Nos sentamos afuera, en la larga mesa del patio, después de que papá terminó de asar la carne. Había costillas, elotes, frijoles charros, ensalada de papa y esa alegría forzada que usan las familias cuando quieren fingir que el pasado no está sentado a la mesa con ellos. Mantuve mis respuestas cortas. El trabajo estaba bien, el departamento estaba bien. No estaba saliendo con nadie. ¿En serio? Sí, lo de la cuenta del hospital había salido muy bien. Carlos se recargó en su silla y se limpió la salsa de las costillas del pulgar. Entonces, ese es el proyecto grande, ¿verdad?, preguntó. ¿Ese que mi mamá dijo que te dio el bono? Mi tenedor se detuvo a medio camino del plato. Mamá bajó la mirada demasiado rápido. Papá le dio un trago a su cerveza y no dijo nada. Miré a Carlos y dije, fue un bono por desempeño. Sí, Carlos asintió lentamente, como si fingiera estar considerando algo. Qué bueno, entonces, ¿nos puedes alivianar? Pregunté, ¿alivianar con qué? Apoyó ambos brazos en la mesa y dijo, con la mitad. El patio se quedó en silencio, excepto por uno de los niños que reía cerca de la barda. Parpadeé. ¿La mitad de qué? Me miró fastidiado de que lo obligara a decirlo en voz alta. La mitad de tu bono, Celina. Yo tengo una familia, tú no. Las palabras aterrizaron con una calma que de alguna manera las hizo peores, como si mi vida acabara de ser pesada en una balanza y resultara más barata que la suya. Miré a mamá. No se veía sorprendida, se veía lista. Celina, dijo suavemente, tu hermano tiene 3 hijos, tú estás en posición de ayudar. Eso es lo que hace la familia. Papá azotó su vaso contra la mesa. Nadie dice que no trabajes duro, pero tienes que pensar más allá de ti misma por una vez. Por una vez. Pensé en las llantas, en la despensa, en los recibos, en los regalos de cumpleaños para los niños que mágicamente se convertían en necesidades porque Carlos y Ana no completaban ese mes. Carlos se inclinó hacia adelante, envalentonado por el apoyo de mis padres. Mira, no trato de ser un cabrón, dijo, usando exactamente el tono que usa la gente cuando está a punto de serlo. Pero tú llegas a tu casa a un departamento calladito. No sabes lo que es tener bocas que alimentar. Le dije, estás pidiendo miles de pesos. Se encogió de hombros. Le estoy pidiendo a mi hermana que actúe como una hermana.
Mamá estiró el brazo sobre la mesa y me tocó la muñeca. De lejos se veía cariñoso, pero sus dedos me apretaron como una advertencia. No hagas esto más difícil, dijo. Tu hermano está muy estresado. Retiré mi mano. Yo también estoy estresada. Papá soltó una burla. ¿De qué? ¿De un correo electrónico? Carlos soltó una risita, no muy fuerte, solo lo suficiente para decirme que los roles ya habían sido repartidos. Carlos era el padre luchador, mamá era el juez moral, papá era el ejecutor, y yo era la hija egoísta que necesitaba ser corregida en público. Algo dentro de mí se quedó completamente quieto. Miré a Carlos y pregunté, ¿esto es una petición o una exigencia? Me sostuvo la mirada. Es sentido común. Asentí una sola vez. Entonces mi respuesta es no. La cara de mamá se tensó. La silla de papá rechinó contra el piso del patio. Increíble, espetó. De verdad que solo te importas tú misma. Carlos aventó su servilleta. Te dan un pinche gono y de repente ya eres mejor que todos. Me levanté despacio. No, dije. No soy mejor que nadie, pero mi bono no es patrimonio familiar. Mamá siseó. Siéntate, los vecinos te van a escuchar. Qué bueno, dije agarrando mi bolsa. A ver si así escuchan la parte donde tu hijo me exige la mitad de mi sueldo en plena comida. Papá señaló la silla como si yo todavía tuviera 16 años. No te atrevas a darme la espalda cuando te estoy hablando. Lo miré, y por primera vez en mi vida, ese tono no me hizo retroceder. Llevo años pagando por la paz en esta familia. Le dije, ya terminé de comprarla. Luego caminé por la casa, pasando por las fotos familiares enmarcadas donde yo siempre aparecía parada un poco a la orilla, y salí por la puerta principal. El aire afuera era cálido, pero yo sentía un frío que me recorría el cuerpo entero. No un frío de miedo, un frío de estar despierta. Llegué a la mitad de la entrada de los coches antes de que la puerta principal se abriera a mis espaldas. «Celina, espérate», gritó mamá. No sonaba preocupada, sonaba avergonzada. Carlos salió detrás de ella, enojado ahora que su teatrito en la mesa no había funcionado. Papá lo siguió al final, más lento, como si quisiera que todos recordaran que él era la máxima autoridad. Me di la vuelta junto a mi coche. Carlos abrió los brazos. ¿De verdad te vas a largar por dinero? Casi sonreí. Me exigiste la mitad de mi bono, y resulta que yo soy la que hace que todo se trate de dinero. Mamá se cruzó de brazos. Estás volteando las cosas. Él te pidió ayuda. No, dije. Él exigió que le pagara por haber tenido hijos. La cara de Carlos se puso roja. No hables así de mis hijos. Entonces deja de usarlos como si fueran un recibo de cobro, le solté. Papá dio un paso al frente. Cuida tu boca. Lo miré fijo. ¿Por qué? Carlos no tuvo que cuidar la suya cuando me dijo que mi vida valía menos porque vivo sola. Los ojos de mamá se afilaron. Nadie dijo eso. Dijo exactamente eso. A ustedes simplemente les gusta lo suficiente el mensaje como para traducirlo a valores familiares. Carlos soltó una carcajada sin una gota de gracia. Te dan un bono y ya te crees la gran ejecutiva. No, le respondí. Creo que soy una adulta que se ganó su dinero. Bajó un escalón del porche. ¿Tú sabes lo que cuesta mi seguro? ¿Sabes lo que cuesta el equipo? ¿Sabes lo que cuestan 3 chamacos? Sí, le dije, porque de alguna manera yo he ayudado a pagar por todo eso. Eso le cerró la boca por medio segundo. Seguí hablando antes de que pudieran llenar el silencio con culpa. Pagué las llantas de tu camioneta hace 2 años, cubrí el hueco de tu seguro el invierno pasado, mandé dinero para la despensa cuando mamá dijo que los niños no tenían que comer, y a la semana siguiente te vi publicando la foto de tu pantalla plana nueva. He estado ayudando. Ustedes nomás me dicen nada porque finalmente dije que no. Mamá apartó la mirada. A papá le temblaba la mandíbula como si quisiera pelear pero no supiera qué mentira usar primero. Carlos me señaló con el dedo. Llevarle las cuentas a la familia es caer muy bajo. No, dije, agarrar el dinero y fingir que nunca pasó, eso es caer bajo. La voz de mamá se afiló.
Esta no eres tú, Celina. Esa frase me había controlado durante años. Significaba que yo no estaba siendo lo suficientemente útil. Significaba que me había salido del personaje que ellos habían escrito para mí. Abrí la puerta de mi coche y luego me detuve. Faltaba una cosa más. Abrí la aplicación del banco en mi celular, busqué las transferencias programadas y encontré los 4,000 pesos que le había estado mandando cada mes para el seguro de su camioneta comercial. Porque él juró que solo sería hasta la primavera. Ya era septiembre. Le di a cancelar. Un botón pequeño, un clic silencioso, una cuerda cortada. Carlos vio la pantalla y frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Terminando la ayuda temporal que de alguna manera se volvió permanente. Su cara cambió. Espérate, ¿qué significa eso? Significa que el pago de tu seguro ahora es tu responsabilidad. Mamá soltó un grito ahogado. Celina, eso afecta su negocio. La miré. Entonces no debió construir el presupuesto de su negocio basándose en mi silencio. La voz de papá bajó de tono. Vas a crear un problema muy grande. No, le contesté. Voy a dejar de resolver uno. Por primera vez en toda la noche, Carlos se veía intranquilo. Me subí al coche. Mamá seguía hablando, papá seguía lanzando advertencias, y Carlos seguía llamándome egoísta, pero sus voces se ahogaron en cuanto cerré la puerta. Manejé durante 10 minutos antes de meterme al estacionamiento de una farmacia cerrada cerca de la carretera. Entonces mi teléfono vibró. Era Daniela Ríos, mi mejor amiga, y la única persona que sabía lo suficiente de mi familia como para nunca decirme: «Pero lo hacen con buena intención», contesté, y antes de que pudiera decir hola, me preguntó: «¿Estás a salvo?». Cerré los ojos. Me fui. «Qué bueno», dijo. Le conté todo. Daniela se quedó callada un momento. Luego me dijo: «Celina, escúchame bien. Si se sintieron con el derecho de exigirte la mitad de tu bono enfrente de todos, necesitas revisar a qué más creen que tienen derecho». Fruncí el ceño mirando el parabrisas. «¿A qué te refieres?». Daniela solía trabajar en prevención de fraudes en una caja popular, y cuando se ponía seria, sonaba como alguien leyendo un expediente que nadie más quería abrir. Cuentas de banco, suscripciones, planes compartidos, consultas de buró de crédito, cualquier cosa que tenga tu nombre pegado. Casi le digo que ellos nunca harían algo así, pero las palabras murieron antes de llegar a mi boca porque recordé a mamá pidiéndome una copia de mi declaración de impuestos la primavera pasada. Recordé a Carlos necesitando mi nombre completo y fecha de nacimiento para un trámite familiar. Recordé a papá gritándome que era una paranoica cuando le pregunté por qué todavía tenía mis documentos en su archivero. Daniela escuchó mi silencio. «Vete a tu casa», me ordenó. «Revisa todo esta misma noche». Para cuando llegué a mi departamento, mi celular tenía 17 llamadas perdidas. 6 de mamá, 4 de papá, 7 de Carlos. También había mensajes, pero todavía no los abría. Ya me sabía el ritmo. Primero estarían enojados, luego ofendidos, después asustados por los niños. Finalmente me acusarían de destruir a la familia. Llevaba años entrenada para responder en algún punto intermedio entre la culpa y la rendición. Esa noche puse el teléfono boca abajo y en cambio abrí mi laptop. Mi departamento estaba en silencio de una forma en la que la casa de mis padres nunca lo estaba. Sin gritos desde el porche, sin niños llorando de fondo, sin la televisión cubriendo las conversaciones que nadie quería tener. Solo el zumbido del refrigerador y mi propia respiración mientras empezaba con mis estados de cuenta. Al principio fue exactamente lo que esperaba y de alguna manera seguía siendo enfurecedor. La transferencia programada de 4,000 pesos para el seguro de la camioneta de Carlos, una línea adicional en el plan del celular que había aceptado pagar por 3 meses y que luego olvidé porque mamá no dejaba de decir que ya casi se ponían al corriente. Un paquete de streaming ligado a mi correo que había crecido hasta incluir canales premium que yo nunca veía. Cosas pequeñas, fáciles de pasar por alto, fáciles de justificar. Así era como te atrapaban. No siempre con un robo gigante, sino con pequeñas fugas hasta que tu propia vida empezaba a perder presión. Cancelé lo que pude, cambié contraseñas, borré métodos de pago guardados e hice una lista.
Luego busqué el nombre del negocio de Carlos en mi correo. Nada. Busqué mi antigua dirección. Salieron un par de cosas inofensivas. Entonces busqué mi nombre legal completo. Fue ahí cuando encontré el correo. Era de una caja popular regional que Carlos había mencionado alguna vez mientras hablaba de préstamos para negocios. El asunto decía: consulta de crédito para vehículo comercial pendiente de verificación. El estómago se me hizo un nudo antes de abrirlo. El mensaje hacía referencia a un financiamiento conectado a un camión comercial y equipo de carga. Entonces vi la frase que hizo que el cuarto me diera vueltas. Información del aval. Mi nombre, mi correo. Una dirección vieja, que ya no era mía desde hacía años. Alguien me había puesto como respaldo financiero para el préstamo comercial de Carlos. No como referencia, no como hermana, como alguien cuyo historial crediticio podía hacer que su riesgo pareciera más seguro. Escuché la voz de Daniela en mi cabeza. Revisa todo esta misma noche. Abrí mi cuenta de monitoreo de buró de crédito. Ahí estaba. Una consulta reciente de la misma caja popular. No era un daño enorme, pero era real. Lo suficientemente real como para afectarme. Lo suficientemente real como para probar que la cena no se trataba solo de la mitad de mi bono. La cena había sido presión pura, un intento público de avergonzarme para que aceptara un rescate familiar antes de que yo descubriera el plan maestro. De repente, toda la noche se reacomodó en mi mente. La confianza de Carlos, el discursito preparado de mamá, el enojo de papá cuando dije que no. No estaban sorprendidos por mi negativa porque esperaran amabilidad. Estaban en pánico porque necesitaban el acceso. Le revisé la llamada a Daniela y le dije: usaron mi información. Ella no soltó un grito de asombro. Eso me asustó más que si lo hubiera hecho. ¿Qué encontraste?, me preguntó. Le conté sobre la consulta al buró, la palabra aval, la dirección vieja. La voz de Daniela se volvió de hielo. Congela tu crédito. Tómale captura a todo. No borres mensajes. Y no te pongas a pelear por teléfono hasta que mandes un límite por escrito. Hice lo que me dijo. Congelé mi crédito en el buró, cambié la contraseña de mi correo, cambié las contraseñas del banco, activé la verificación de 2 pasos y quité mi tarjeta de todos los servicios compartidos. Cada clic me daba más coraje, pero ahora el coraje me era útil. Era el tipo de coraje que te vuelve precisa. Después de eso abrí los mensajes. Mamá había escrito: avergonzaste a tu hermano enfrente de sus hijos. Papá escribió: no tomes decisiones cuando estás emocional. Carlos escribió: demostraste exactamente la clase de persona que eres. Me quedé viendo ese último mensaje por un largo rato. Luego abrí el chat del grupo familiar y escribí lentamente. No los insulté. No les expliqué mis sentimientos. Lo dejé lo suficientemente limpio como para reenviárselo a un abogado si fuera necesario. Mi bono no es patrimonio familiar. Mi sueldo no está abierto a discusión ni a división. He cancelado todo apoyo financiero recurrente conectado a la casa y al negocio de Carlos. También encontré una consulta en mi buró de crédito conectada a un préstamo para un vehículo comercial donde mi información aparece sin mi consentimiento. Nadie tiene permiso de usar mi nombre, dirección, RFC, crédito, correo electrónico o historial financiero para ninguna cuenta, préstamo, servicio o solicitud. Si existe algo más con mi nombre pegado, debe ser retirado inmediatamente y confirmado por escrito. Si ignoran este límite, tomaré medidas formales para protegerme. Lo leí 2 veces. La vieja Celina me susurró que esto era demasiado duro. Luego volví a ver la alerta del buró de crédito y la vieja Celina se quedó callada. Le di a enviar. Durante casi 1 minuto entero no pasó nada. Luego mi teléfono explotó. Carlos llamó primero, luego mamá, luego papá. Las burbujitas de texto aparecían y desaparecían como si todos estuvieran tratando de encontrar la versión correcta de inocencia. No contesté. En su lugar, le mandé un correo a la caja popular, diciendo que yo no había autorizado ninguna consulta, solicitud, rol de aval, ni el uso de mi información conectada a Carlos Luna o a su negocio. Unos minutos después, Carlos dejó un mensaje de voz.
Su voz ya no estaba enojada, estaba asustada. Celina, contéstame ahorita mismo. No entiendes lo que acabas de hacer. Me recargué en la silla, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, pero lo entendía perfectamente. Yo no había destruido su plan, simplemente había dejado de permitir que mi nombre lo sostuviera. Las llamadas siguieron durante casi 1 hora antes de que contestara. No porque quisiera escucharlos, sino porque quería escuchar la verdad directamente de la boca de Carlos. Presioné aceptar y no dije nada. Carlos empezó de inmediato. ¿Qué hiciste? Me llamaron en la Caja Popular, congelaron la revisión, dijeron que hay una disputa. Me recargué en mi silla y mantuve mi voz plana. Porque yo la disputé. ¿Por qué harías eso?, me soltó. Porque yo no lo autoricé. Hubo una pausa. Y en esa pausa escuché otras voces. Mamá y papá estaban con él. Por supuesto que lo estaban. Seguro habían formado un comité de crisis en el segundo en que dejé de serles útil. Papá tomó la palabra. Celina, esto se ha salido de control. Casi me río. No, papá. Se salió de control cuando usaron mi información sin mi permiso. Nadie usó nada, dijo él demasiado rápido. Era nomás para ver cómo quedaban los números. Ah, entonces tú sabías. Otra pausa, más larga esta vez. La voz de mamá flotó en el auricular, temblorosa pero a la defensiva. Tu hermano estaba bajo mucha presión, tenía la oportunidad de un contrato grande y necesitaba el camión para que funcionara. Pensamos que, como tú tienes buen crédito y no tienes dependientes, no haría daño ponerte para la revisión inicial. Incluso en una confesión, encontraron la manera de hacer que mi vida sonara vacía. Pensaron mal, les dije. Carlos arrebató el teléfono. No era definitivo. Deja de actuar como si te hubiera robado la identidad. ¿Te di permiso? Ese no es el punto. Ese es el único punto. Soltó un suspiro brusco. Tú no entiendes de negocios. Entiendo de consentimiento. Papá interrumpió con tono duro y familiar. No le hables a tu hermano como si fuera un criminal. Miré la carpeta en mi laptop llena de capturas de pantalla, correos y pruebas. Entonces que deje de actuar como si mi firma fuera un recurso familiar. Mamá empezó a llorar quedito, y en otro tiempo ese sonido me hubiera sacado de mis casillas para ir a consolarla. Pero esta vez noté que sus lágrimas llegaban solo después de haber sido atrapados. No cuando Carlos me exigió mi dinero, no cuando papá me llamó egoísta, solo ahora, cuando las consecuencias habían entrado por la puerta. Celina, dijo, por favor, no le arruines esto. Los niños necesitan estabilidad. Entonces Carlos debería dejar de tomar decisiones inestables. Carlos gritó algo en el fondo. Papá le dijo que se calmara. Finalmente, Carlos habló más bajo. Si este préstamo no pasa para mañana, pierdo el apartado del equipo. Si pierdo el camión, pierdo el contrato del complejo de departamentos. Ese contrato podría cambiarlo todo para nosotros. Entonces debiste haber construido la solicitud con tu propio crédito y tu propia honestidad. Te lo iba a pedir. No, le dije. Ibas a presionarme en la cena hasta que me sintiera tan culpable que no pudiera decir que no. No lo negó. Papá intentó rescatarlo. Cometió un error. La gente comete errores. Un error es anotar mal un número de teléfono, le contesté. Esto fue usar información privada para una solicitud financiera. Mamá susurró. Seguimos siendo tu familia. Entonces actúen como tal. Nadie habló. Continué despacio. Esto es lo que va a pasar ahora. Carlos va a contactar a la Caja Popular en la mañana y va a retirar cualquier cosa que incluya mi nombre o información. Me va a mandar la confirmación por escrito. Tú y mamá me van a confirmar por escrito que no van a compartir, guardar ni usar ninguno de mis documentos personales otra vez. Carlos va a borrar cualquier cosa que tenga con mi RFC, declaraciones de impuestos viejas o detalles financieros. Y si encuentra mi nombre conectado a cualquier otra cosa, lo voy a reportar formalmente. Carlos soltó una burla, pero sonó débil. ¿De verdad le harías eso a tu propio hermano? Tú ya le hiciste algo a tu propia hermana. Eso le cerró la boca. Papá suspiró. Nos estás tratando como a unos desconocidos. No, respondí.
Los estoy tratando como adultos que son responsables de lo que hacen. La voz de Carlos cambió, dejó de gritar. Celina, por favor, solo esta vez. Si sale el contrato puedo pagar todo, puedo arreglarlo. Era lo más honesto que había sonado en toda la noche, y eso casi lo hacía peligroso. Había una versión de mí que quería creerle, pero luego recordé su cara en la mesa cuando dijo que él tenía hijos y yo no. Recordé la mano de mamá apretándome la muñeca. Recordé a papá llamándome egoísta por proteger lo que yo me gané. No, dije. No voy a amarrar mi futuro a tus promesas. Su respiración cambió. Entonces eso es todo. ¿Vas a dejar que pierda todo? No, Carlos. Voy a dejar que experimentes lo que construiste sin usarme a mí como tu andamio. Papá espetó. Eso es una crueldad. Crueldad fue que todos ustedes decidieran que mi vida importaba menos porque era más silenciosa. Nadie tuvo respuesta. La llamada terminó con Carlos diciendo que mandaría las pruebas y papá murmurando que yo había cambiado. Cerca de la medianoche llegó un correo de la Caja Popular confirmando que habían marcado la alerta y pausado cualquier revisión que involucrara mi información. 15 minutos después, Carlos me mandó un mensaje de texto de una sola oración. «¿Conseguiste lo que querías?» Le contesté. «No, recuperé mi nombre». No respondió. Por primera vez en toda la noche, el teléfono se quedó en silencio. Las siguientes semanas no fueron pacíficas, pero fueron reveladoras. La gente te muestra quién es realmente cuando sus viejos métodos dejan de funcionar. Mamá intentó con la culpa primero. Mandaba mensajes larguísimos sobre lo dolida que estaba, sobre cómo la familia no debería manejar los conflictos con amenazas, y cómo yo había enfriado todo. Papá intentó con la autoridad. Me dijo que tenía que ir a la casa a platicar como adultos, lo que en nuestra familia significaba dejar que me interrumpiera hasta que yo me rindiera. Carlos intentó con todas sus facetas. El Carlos enojado dijo que yo le saboteé el negocio. El Carlos triste dijo que se estaba ahogando y a nadie le importaba. El Carlos hermano mandó una foto vieja de nosotros de niños con el mensaje: «Extraño cuando de verdad me querías». No respondí a la manipulación, solo respondí a los hechos. ¿Retiró la solicitud? ¿Borró mi información? ¿Mamá y papá seguían teniendo copias de mis documentos? ¿La Caja Popular confirmó el retiro? Eso era todo. Ana me llamó 4 días después de la carne asada. Casi no le contesto, pero algo me dijo que lo hiciera. Su voz sonaba apagada. «Celina, ¿Carlos te puso en ese préstamo sin preguntarte?» Le dije la verdad. Se quedó callada tanto tiempo que pensé que se había cortado la llamada. Luego dijo: «Él me dijo que tú te habías ofrecido». Eso dolió más de lo que esperaba. No porque Carlos hubiera mentido, eso ya me lo esperaba, sino porque me di cuenta de a cuánta gente probablemente le habían vendido una versión de mí que hacía que el comportamiento de ellos pareciera razonable. Ana se disculpó, no de forma dramática, no con excusas, solo dijo: «Lo siento mucho, eso estuvo mal». Fue la primera disculpa limpia que recibí. Después de eso, las cosas se movieron rápido. Sin mi crédito, Carlos no calificó para el paquete del camión y el equipo a tiempo. Sin el camión, perdió el contrato del complejo de departamentos del que tanto presumía. Eso no le destruyó la vida, sin importar lo que le dijera la gente, pero destruyó la fantasía de que todos los demás debían absorber el costo de sus decisiones. Ana lo hizo vender una cuatrimoto que casi ni usaba. Agarró turnos de fin de semana en una ferretería mientras mantenía los clientes que ya tenía. Lo odiaba, por supuesto, porque la responsabilidad siempre se siente como un insulto para la gente que está acostumbrada a que la rescaten. 3 semanas después, acepté verme con mis padres y con Carlos en un café en Monterrey. No en su casa, no en el reino del patio de mi papá, en un lugar público al mediodía con mi propio coche estacionado cerca de la salida. Daniela me dijo: «No entres esperando que se hayan convertido en personas nuevas. Entra sabiendo quién eres tú». Así que lo hice. Carlos se veía exhausto cuando llegué. Mamá se veía nerviosa. Papá se veía irritado, que era su manera de estar asustado. Puse un folder sobre la mesa. Papá inmediatamente dijo: «¿Es eso necesario?» Dije: «Sí». Había impreso el correo de la Caja Popular.
la alerta del buró, los pagos cancelados y una lista sencilla de límites. 0 préstamos de dinero, 0 cuentas compartidas, 0 uso de mi información, 0 pláticas de finanzas en reuniones familiares y 0 llamarme egoísta porque me negaba a financiar las decisiones de otro adulto. Carlos se quedó viendo el folder como si lo ofendiera. ¿Viniste preparada para un juicio? No, le dije. Vine preparada para una familia que reescribe las conversaciones. Mamá se encogió. Papá abrió la boca, pero levanté una mano. No estoy aquí para debatir si me lastimaron. Estoy aquí para explicarles cómo se ve el acceso a mi persona de ahora en adelante. Carlos se hizo hacia atrás. El acceso a ti. Nomás escúchate. Lo miré fijo. Sí, el acceso. Mi tiempo, mi dinero, mi crédito, mi paz. Ninguno de esos es automático a partir de ahora. Por una vez no tuvo una respuesta rápida. Mamá se miró las manos y dijo: yo pensé que ayudarlo significaba proteger a la familia. Lo protegiste de las consecuencias, le dije, que no es lo mismo. Papá se frotó la cara. No debimos dejar que usara tu información. No fue una disculpa perfecta, pero fue la primera vez que admitió la oración en voz alta. Carlos murmuró: ya dije que lo sentía. Me volteé hacia él. No. Dijiste que sentías que se hubiera convertido en un problema. Su rostro se endureció y luego se suavizó. Tal vez porque Ana había dejado de protegerle el orgullo en su casa. Tal vez porque los horarios de la ferretería le estaban enseñando lo que mis transferencias le habían estado ocultando. Apartó la mirada y dijo: debí haberte preguntado. Y yo te hubiera dicho que no, le contesté. Por eso no me preguntaste. La mesa se quedó en silencio. Esa era la verdad sentándose ahí con nosotros, y nadie podía empujarla de la silla. No terminamos con abrazos. No nos convertimos en la familia perfecta entre café y hot cakes, pero terminamos con límites por escrito, retiros de información confirmados y el entendimiento de que si mi nombre volvía a aparecer en cualquier lado, yo no llamaría primero. Yo actuaría. 2 meses después, mi puntaje de crédito se recuperó de la consulta. 6 meses después, usé parte de mi bono para el enganche de un departamento pequeño con luz de mañana en la cocina y sin la emergencia de nadie más escondida entre las paredes. La primera noche que dormí ahí me di cuenta de algo importante. La paz no siempre es ruidosa. A veces es solo tu teléfono no sonando. A veces es abrir la aplicación de tu banco y ver solamente tus propias decisiones. A veces es saber que el amor no requiere que te conviertas en la red de seguridad de alguien más mientras te llaman egoísta por tener límites. Lo que pasó con Carlos me enseñó una lección que ojalá más gente aprendiera a tiempo. Familia puede ser una palabra hermosa, pero en las manos equivocadas se convierte en una herramienta. La verdadera familia no mide tu valor por cuánto de ti misma entregas. El verdadero amor no exige acceso a tu sueldo, a tu crédito, a tu futuro o a tu silencio. Los límites no son crueldad, son educación. Le enseñan a la gente cómo tratarte y te enseñan a ti que vale la pena proteger tu propia vida. Yo no arruiné el negocio de mi hermano, dejé de permitir que lo construyera encima de mí. Y si eso me hizo egoísta a sus ojos, entonces por primera vez en mi vida estuve dispuesta a dejar que estuvieran equivocados. Así que dime, si tu propio hermano te exigiera la mitad del bono que tanto te costó ganar porque él tiene hijos y tú vives sola, y tus padres se pusieran de su lado, ¿qué harías? ¿Pagarías para mantener la paz? ¿O finalmente los dejarías aprender el costo de faltarte al respeto? Mi equipo y yo siempre estamos intentando mejorar nuestros guiones para que cada historia se sienta emocional, poderosa y significativa para la audiencia. Por favor, recuerda que los eventos en este video son ficticios y creados únicamente con fines de entretenimiento y valor educativo. Esperamos que la historia pueda recordarle a los espectadores que la verdadera fuerza a menudo comienza cuando alguien, finalmente, deja de aceptar que le falten al respeto.